que hace parte o es dueño mayoritario de RCN, a 4 empresas de ese grupo económico en el Tribunal Constitucional, a unos trabajadores que no les pagaban, que no tenían seguridad social, yo dije que no podían seguirle violando sus derechos. Y en Colombia parece que es delito de lesa majestad aplicarle la justicia a los poderosos. Y yo cometí como humilde juez el pecado de aplicarle la justicia no a los de Ruana y lógicamente pago un precio grande por eso. Pero no importa, porque así como no me tembló la mano para hacer respetar los derechos de esos humildes trabajadores, desde la Presidencia de la República no me temblará la mano para seguirlo defendiendo los derechos de las víctimas de la violencia, de los desplazados, de las mujeres, de los indígenas, de los recicladores de este país que los he defendido. Doctor Araujo, ¿por qué dice usted que RCN lo vetó? Yo, pues constantemente por mi profesión veo noticieros y han registrado su actividad de la campaña. ¿A qué se refiere concretamente de eso del veto? Al debate de los candidatos presidenciales, Álvaro. El debate de los candidatos presidenciales, que usted vio que solo invitaron a unos candidatos presidenciales. A nosotros no nos invitamos, protestamos, y lo cierto es que el Consejo Electoral, que debe hacer cumplir la ley de garantía, no la ha hecho cumplir, pero violaron, y eso es el abuso del poder de un medio de comunicación que pertenece a un grupo económico. Hablemos de su paso por la Corte Constitucional y qué le dejó como para entender el país y considerar que usted puede regir los destinos de la nación. Gracias por su pregunta, Álvaro. Mire usted, uno ve muchos candidatos que se presentan diciendo que fueron ministros un tiempo, otros que fueron embajadores un año o 2 años, pero lo que no les dicen al país es que no hubo un problema, no el problema de salud, para decir que el ministro de Salud tiene experiencia en salud o que el ministro de Defensa tiene experiencia en defensa. Es que por la Corte Constitucional, no durante el periodo efímero de un ministerio o de una embajada, pasó un problema, pasaron todos los problemas del país. Por mis manos pasaron durante 8 años, no durante el año de un ministerio, no durante los 2 años de una embajada, sino durante años los problemas de salud, de educación, de vivienda, los problemas difíciles de los colombianos, Álvaro, aquellos problemas que las instituciones encargadas de resolverlos no los resolvieron, y le voy a poner brevemente 3 ejemplos. El primero, el tema difícil del que ya hablamos, de si una mujer que ha sufrido el drama de la violación, ¿puede ella continuar o interrumpir ese embarazo autónomamente? Ese tema no fue resuelto por el presidente, que sabía que existía, pero que se opuso a darle ese derecho a las mujeres. No fue resuelto por el Congreso, no fue resuelto por los alcaldes de Medellín ni de Bogotá, fue resuelto por el Tribunal Constitucional con el voto y el apoyo decidido de Jaime Araújo Rentería. El tema de si las personas que tienen preferencias sexuales distintas a la mía pueden darle, como le doy yo a mi esposa, los alimentos, como le doy a mi esposa la seguridad social, como le doy la sustitución pensional, si esas personas pueden darle a su pareja. Ese tema no fue resuelto, Álvaro, por el presidente de la República, no fue resuelto en el Congreso, no fue resuelto en la alcaldía de Bogotá ni en la alcaldía de Medellín, fue resuelto solo en el Tribunal Constitucional con el voto y el apoyo decidido de Jaime Araújo Rentería. El tema difícil de la vivienda, de si les continuaban quitándole a los colombianos, a 1.500.000 colombianos, a la clase media, la vivienda, después de pagarla 8 veces, les quitaban la vivienda. No fue resuelto por el presidente de la República, no fue resuelto por el Congreso, no fue resuelto en las alcaldías de Bogotá ni de Medellín, sino en el Tribunal Constitucional con el voto y el apoyo decidido de Jaime Araújo. Entonces, en síntesis, el país tiene que saber que Jaime Araújo tiene experiencia en el manejo de los asuntos del Estado, no una experiencia efímera en una cartera y en un ministerio, sino sobre todos los asuntos durante 8 años, pero que además ayudó a resolver aquellos temas que por ser difíciles, precisamente el gobierno eludía, o el Congreso, o los alcaldes, o porque eran presos de los grupos económicos, como pasó con el UPAD.
que no fue resuelto sino en el Tribunal Constitucional. ¿Usted qué está proponiendo para combatir uno de los problemas más graves que tiene el país en la actualidad, el desempleo? Álvaro, mire, yo he dicho que la lucha contra el desempleo es vital, por una razón, porque cuando usted tiene el derecho al trabajo, cuando usted tiene trabajo, también tiene la posibilidad de acceder al derecho a la salud, porque puede tener salud, al derecho a la educación, pero el que no tiene trabajo también pierde otros derechos fundamentales como eso. Nosotros estamos proponiendo un gran pacto social entre 4 grandes actores de la sociedad, que son los empresarios, los trabajadores, el Estado y la sociedad civil, para dar un salto hacia el desarrollo, no para resolver coyunturalmente el tema. Es que nos toca hacer un pacto como el que se hizo, por ejemplo, en Suecia, que le permitió a ese país, que era tan pobre como Colombia hace 60, 70 años, dar el salto hacia el desarrollo sostenido y sostenible. Y si hoy nace un niño en Suecia, hay un hospital que atienda a ese niño y a su madre. Y cuando ese niño necesita ir a una escuela, hay una escuela que lo atienda. Y cuando ese niño termina su trabajo, hay un primer plan de trabajo para los jóvenes. Y si el joven es empresario, hay un proyecto de nueva empresa para ese joven. Y si ese joven no tiene trabajo, hay un seguro para el desempleo, porque eso también hace parte de la seguridad social. Y al final de su jornada, tiene una pensión de jubilación. Entonces, en esos estados, gracias al pacto social que estamos proponiendo nosotros, sus ciudadanos están protegidos desde que nacen hasta que mueren, desde la cuna hasta la tumba. Ese gran pacto social es el que nos va a permitir el desarrollo sostenido y sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenido? Es que no podemos crecer un solo año. Aquí nos dicen que en el 2007 crecimos 7 puntos, pero lo que no nos dicen es que en los años anteriores crecimos apenas 3 puntos y que el año siguiente crecimos apenas 2 puntos y que el año siguiente, que fue el pasado, crecimos -1 en la economía, de tal manera que en la década solo crecimos cerca del 3%. Eso no nos da el salto hacia el desarrollo. Solo si crecemos 10 años seguidos, como ha crecido China y como ha crecido la India, a tasas del 8, del 9, del 10%, podremos dar el salto hacia el desarrollo. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos hablaremos de acuerdo humanitario y de los rivales suyos en esta campaña presidencial. Ya regresamos. Enseguida regresamos con Versión Libre, aquí, en Canal Capital. Más ciudad, más canal. Revista Número, una de las mejores revistas culturales del país. Cada 3 meses encuentre periodismo de profundidad, crónicas, ensayos, reseñas, cuentos, reportajes y disfrute de las mejores fotografías e imágenes. Revista Número, la revista que cuenta. Revista Número, una de las mejores revistas culturales del país.